Antes de comenzar, recomiendo discreción a quienes nos escuchan. Este episodio incluye comentarios sobre violación, agresión, maltrato, suicidio y asesinato que algunas personas pueden encontrar ofensivas o inquietantes. Por favor, tenga precaución con personas menores de 13 años. También quiero mencionar que en lo que respecta a las vidas de algunos de los asesinos seriales más representativos, y a pesar de estar documentado y tener un respaldo de investigación psicosocial y de psicología criminal, son episodios que se comparten como medio de entretenimiento dentro del talante de crimen real, siendo uno de los propósitos comprender y no justificar los actos criminales. Este programa no tiene la intención de faltar al respeto de las víctimas de los mismos. Nuevamente, se recomienda discreción con la información presentada. Y soy Memo Mejía, soy presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas incómodos que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles, con la esperanza de que algún día sean de utilidad. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Estás muy serio? Otra vez yo. Aquí andamos. Bueno, pues, si andas así con hueva, pues como que sí. No, interesantísimo. Pero aparte también te iba a comentar que en tu introducción deberías de incorporar estos comentarios sexuales inapropiados y confesiones personales que pudieran ser catalogados como confesiones de algún delito futuro, pero que gracias a tu amable público no se va a presentar denuncia alguna y que todo se queda aquí. Entre cuates. Aquí entre las 10 personas que me escuchan. Entre las 10 personas que te escuchan. Entonces, sí, Oye, ya con 10 personas puede ser un claro testimonio de que hice una confesión. Ya con 3 son testigos, ¿no? Exacto. Pero no, sí deberías de incorporar esta línea de que diga comentarios sexuales. Es que creo que es el único que los dice, güey. Entonces no sé. Perdón. Okay. Bueno, cuando yo venga, por favor, puedes tener mi propio introducción personalizada. Sí, y Felipe, por favor, también agrega de que a menores de 13 años y cualquier otra persona que se sienta vulnerada, agredida o susceptible a mis comentarios sexuales y de todo índole, por favor. Políticas incluso también. Bueno. Pero X. A ver, entonces nos quedamos con Chikatilo. Andrés Chikatilo fue su primera víctima. Así es. Una menor de 9 años, pero también me habías comentado que él antes de agredir sexualmente, asesinarla también, perdón. Sí. Agredirla sexualmente, violentarla y asesinarla, había como una situación previa donde él descubrió que pues con con una violencia física tenía erección. Sí, que las escaleras, algo así me habías comentado. Sí, te comenté en la vez que grabamos que no lo publicamos. Pero bueno. No, la primera vez. Esa no, güey. Ya sé. La primera vez que me platicaste de Andrei Chikatilo, sí. Me habías comentado que él había reaccionado sexualmente, o sea, había tenido como una erección, no sé si eyaculación, porque aventó a una niña, niño. De hecho hubo dos eventos, digamos, importantes donde no es decir que lo desencadenaron, porque al final del día él ya tenía ciertas características, de psicopatía, ¿no? Pero bueno, sí, cuando él era profesor en la escuela donde trabajaba, tuvo dos eventos. Ya decíamos que espiaba a las niñas, a las jovencitas, que mientras en los vestidores se cambiaban o lo que sea, él pues ahí se masturbaba, ¿no? Se toqueteaba por debajo del pantalón. Perfecto. Hubo un evento en el cual tumbó o violentó a una niña por las escaleras. Cayó encima de ella incluso, y pues sí, la lastimó de alguna forma. Y él sintió una eyaculación, él eyaculó. No solamente sintió placer, sino como se vino totalmente. Sí. Okay. Y digo, no fue una eyaculación como en forma, por decirlo de alguna forma. O sea, sí era una... ¿Hubo erección nada más? Sí hubo erección, sí hubo semen, si lo quieres ver así. Y fue como que él dijo, como que sentí bien, sentí padre esta reacción violenta ante esta menor, lo que quieras, por si ya le empezaban a llamar la atención. Y luego hubo otro evento en el que una niña o jovencita estaba nadando. Eso no me y él se acercó también nadando y la empezó como a manosear ahí abajo del agua. Y la niña pues como que gritó, se defendió. Y sí lograron otros como muchachos que andaban ahí como que a defenderla.
Esta es la edad de 30 y tantos años. Sí. O sea, todo empezó a los 30 y algo. O sea, ya maduro, no era una situación más temprana. Exactamente. Ok. Ajá. Sí, él ya era un señor maduro. Con sus hijos, o sea, con sus ya hijos. tenía hijos y todo. Sí, por supuesto. Okay. Entonces, sí hubo algunas advertencias por parte de la escuela donde trabajaba, y al final le pidieron que renunciara. O sea, digo, incluso no se levantó ninguna denuncia ni nada. O sea, simplemente le dijeron, oye, renuncia porque esto está muy cabrón. Como típica, como para no manchar Iglesia Católica. No, cambian de escuela. Perdón, quería decir UASLP, ¿verdad? También. Pero también, o sea, así de que, oye, mejor salte o protección sindical, ¿verdad? A veces, no quiero decir, facultad de derecho, funcionario regaleja, pero bueno. Pero sí. Pero sí, ok. Entonces, mencionábamos que a sus 42 años cometió su primer crimen, ya lo decíamos en la vez pasada, o sea, el capítulo pasado. Y bueno, voy a volverlo a repetir para entrar en contexto. Convenció a una niña de 9 años de que fuera con él a una cabaña que poseía afuera de la ciudad. Y una vez ahí intentó violarla, la desvistió con violencia y accidentalmente la rasgó y empezó a brotar sangre. Digo, y eso hizo que él tuviera una erección, pero una erección ya digamos ya fuerte, forma, ya no. Sí se excitó, sí hubo como todo, güey, o sea, y fue cuando él como que y ya estableció este vínculo, decíamos, entre sangre y sexo. Mencionamos que era violento, o sea, era una forma de violencia. Y luego, inmediatamente sacó un cuchillo y se lo clavó a la niña en el estómago. Varias veces, con cada puñalada, pues él notaba que estaba teniendo ya un orgasmo, estaba llegando al orgasmo. Por lo que esto no dejó de apuñalarla hasta que eyaculó. Entonces, Chikatilo había intentado satisfacer su necesidad sexual, movido por la esperanza de llegar a ser igual que los demás. Pero no lo era, o sea, al final del día no lo era, y él descubrió que no lo era de esta forma. Y fue cuando... Con esos 3 primeros antecedentes, o sea, tanto el de, de la piscina, las escaleras, y pues el clímax que tuvo con esta chiquita de 9 años. Entonces, él tenía flacidez, digamos, de alguna forma, disfunción eréctil, y tenía burlas constantes por las mujeres de su infancia. Y el bullying de sus alumnos. Exactamente. Bueno, de los alumnos no era por eso, pero pues, bueno, o sea, pero que de un carácter débil que va a veces estrechamente vinculado. Y se dio cuenta que su placer consistía precisamente en el maltrato, en la violencia, con su víctima en este caso. Sí. 2 días después de este crimen, la policía encontró los restos de la niña en el río Grushovka y cerca de la cabaña de Chikatilo. Antes de esto, Chikatilo había comprado una cabaña a escondidas de su familia. Bueno, sí. Porque para este entonces, o sea, digamos, para su primer asesinato, él trabajaba ya en una empresa como vendedor o acomodador de partes en una empresa industrial. Okay. Entonces vendía componentes industriales y viajaba constantemente. Entonces compró una cabaña a escondidas de su familia. Para, pues él ya tenía como hasta cierto punto el nivel de fantasía que quería para cometer sus actos, ¿no? Entonces encontraron literal así manchas de sangre afuera de la cabaña de Chikatilo y todo. Los policías lo interrogaron, pero al final inculparon a otro agresor sexual que también en su momento estuvo en prisión por agresión sexual. Perfecto. Se llamaba Alexander Kravchenko. Okay. Y en este punto él era, o sea, todas las pruebas apuntaban a que sí había sido Chikatilo, pero pasaron algunas cosas. Entre ellas era que pertenecía al Partido Comunista. No tenía antecedentes penales de nada. Porque lo de la escuela nunca... No era sospechoso. Nunca se levantó nada, ni actas, ni nada. Y su esposa dijo que él había estado con ella todo el tiempo. O sea, su esposa lo encubrió, pero no se sabe si era porque ella supiera, que no creo, o porque así como que... Violencia también, o sea... No, sino porque no le convenía a ella que lo arrestaran. Claro. No, perdón, mancharle el nombre del apellido. Claro. Entonces, pues bueno, de esta forma quedó inmune. Inmune. Descartado, digamos, se me fue la palabra, no es inmune.
impune. Okay. De este primer asesinato. Okay. Sin embargo, sí, como que sí se asustó. O sea, él, porque pues sí estuvo muy cerca de ser capturado. Y es que aparte también supongo yo que, vamos, sangre de todos lados, supongo yo que al ser su primer delito o su primer crimen o lo que tú quieras, como quieras llamarle, pues no estaba como familiarizado con cuánta sangre puede claro. emanar de un cuerpo, cómo limpiarlo. O sea, supongo yo que este proceso que todo de bueno, asesino serial tiene, de que en las primeros actos que tiene son muy sucios, o no sé cómo se le pueda llamar, muy... Sí, no son muy planeados, no son muy estructurados de alguna forma, sino que son más desorganizados hasta cierto punto. O sea, entonces, pues sí, o sea, hay pueden dejar huellas, pueden dejar cualquier cosa. Sí. Entonces, y en este caso que fue su primer asesinato, pues sí fue como diferente, ¿no? Diferente a los que ya veremos más adelante. Sí. Supongo yo que los más adelante ya eran más, como tú dices, planeados, más perfeccionados, más de que se limpia, o sea, incluso pues tirarlos un poquito. Yo estoy como que no es un top 10 de lo que tienes que hacer, pero pues supongo yo que es para evitar sospechas de la policía, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, dejó de matar durante 3 años, pero porque sí se asustó, o sea, sí... Más que por el enfriamiento, esta situación de que ir planeando mejor y No, él como que sí se asustó y como que dijo, bueno, ya, o sea... Aparte, supongo yo que la policía no lo dejó tan libre, ¿no? O sea, De hecho, sí. O sea, no fue... Sí, porque de hecho él siguió matando y ni siquiera estaba dentro de los sospechosos. Ok. O sea, ya literalmente la policía captura a la otra persona. Exacto. Y lo considera ya lo descarta de cualquier otra situación. Exactamente. Ya. Sí. Bueno, a las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaba los pechos o los pezones, ya fuera con sus cuchillos afilados o con los dientes. El útero era extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostov pasaron a ser sospechosos en potencia. Mientras las violaba, se enfurecía tanto por llegar tan rápidamente al orgasmo que les machacaba la cara a golpes. Para ocultar su impotencia, a veces, con la ayuda de una ramita, colocaba el semen en la vagina de la víctima, y esto demostraba, en su moral retorcida, ¡ay, Dios santo!, que las había violado. Colocaba el semen con una ramita para probar que era tan normal como toda la sociedad. O sea, que era un asesino violador normal. Simbolizaba la penetración fálica, ¿no? En el caso de los niños, los atacaba en el bosque, los golpeaba para aturdirlos con las manos atadas, los ataba, y luego les daba golpes con un cuchillo, con el mango del cuchillo, y les hacía cortes también poco profundos para dominarlos, para establecer cierto dominio sobre ellos. Posteriormente los mutilaba a mordiscos, les cortaba los genitales o solamente extirpaba los testículos. Esta situación de extirparles partes del cuerpo, externos o internos, dependiendo de la parte, ¿fue a partir de la segunda víctima o fue como a partir? Ahorita estoy estableciendo el modus operandi nada más. General. Sí. Ok. ¿Qué? Practicaba actos de canibalismo. En sus declaraciones confesaría que le gustaba tragarse las partes del cuerpo más blanditas. ¿Cuáles son las partes del cuerpo más blanditas? Él decía que se comía, por ejemplo, las nalgas, uno las masticaba, el útero lo arrancaba y lo masticaba así como chicle. Los testículos los masticaba, o sea, no se tragaba todo, pero sí a veces sí se lo tragaba, a veces nomás los masticaba. Y ya. O sea, no lo cocinaba con cebolla. No, obviamente. Lecter, pero... esa parte la entiendo, o sea, tenías que ser tan específico. Pero entiendo que las partes más blanditas. Sí, o sea, las nalgas, los genitales, en este caso, los senos, incluso. Los pezones los masticaba. En 1981. Decíamos que se había convertido en un funcionario. ¿Ya 10 años después de los primeros asesinatos? No, 4 años, 3 años. En el 78 fue su primer... perdón, 78. Ok. Sí, fue su primer asesinato y 3 años... La niña de 9 años. Ajá. Okay. 3 años después que te digo que estuvo en este periodo de enfriamiento. Ajá. Pero no es que... Bueno, sí, no es de enfriamiento. Sí, otra vez. Okay. No me quiero meter en el tema, pero bueno. 3 años después. No.
Pero me invitas, ¿verdad? ¿Para qué me invitas? ¿Sabes cómo soy? Sí, no, sí, pero digo, si ya hablamos 10 veces de lo mismo, pues digo, o sea... Sí. Y te quedas así, quiero. Cálmate. No, pero bueno, ya 3 años después, ya durante el periodo de enfriamiento, que también ya vimos que era por el temor de la policía. Ok, inapropiado que te genera. Bueno, en 1981 pasarían 3 años antes de que Chikatilo pues asesinara por segunda vez. Ajá. El 3 de septiembre de 1981 asaltó a su segunda víctima, llamada Larisa Tachenko, y ella era una prostituta de 17 años. A diferencia de la primera víctima, que era de 9 años, sí. Larisa, pues, era una mujer una mujer prácticamente que se escapó de su casa. Uh-huh. Pero ella ya sabía cuando él le iba a llevar a su cabaña nuevamente. Uh-huh. Ella sabía que era pues para hacer un intercambio sexual, vaya. Okay. Ella ya sabía lo que iba. Exactamente, o sea, él iba a dar... Ya sabía que era sexual. Una comida caliente, porque pues todavía había hambruna. O sea, menos que cuando él era niño, pero había ciertas carencias todavía en la Unión Soviética. Estamos hablando de la Guerra Fría, ya a finales de la Guerra Fría. Sí, exactamente. A finales de los 80, pues ya vemos todo el contexto de la URSS. Entonces, él la convenció para ir a tener relaciones sexuales. Esto es en comentarios de él. Él dice que falló en el intento y ella se rió de él. Y esto lo enfureció y perdió el control. Sin embargo, muy probablemente él ya tenía pensado asesinarla. Okay. Entonces perdió el control, estranguló a la mujer y eyaculó sobre el cadáver. Mordisqueó su garganta salvajemente, le cortó los senos y se comió los pezones. Luego, comenzó a lanzar aullidos mientras bailaba una danza de guerra alrededor del cuerpo. Dejó el cuerpo sin vida con un palo enterrado, con el semen. Con su marca, podría. Y en esos momentos supo que volvería a matar. Es decir, cuando pasó este segundo asesinato, uh-huh. fue cuando ya él se dio cuenta que él ya sí quería seguirlo haciendo. Uh-huh. Cuando cometió el primer asesinato, que fue como entre comillas por accidente, claro. Fue como que se asustó y dijo, bueno, no, o sea... como que trató de, entre comillas, contenerse de alguna forma, ¿no? Pero ya en este segundo como que ya se dio cuenta que tuvo un frenesí tal o una excitación tal que era algo que él quería seguir haciendo. Que lo poseyó completamente ya. Ajá. Entonces, pues él decía que los gritos de terror lo excitaban, pero que ya el punto cúspide era el asesinato, que ya para él era el acto sexual supremo. Ok. Que ya era necesario dentro de su contexto sexual. Ajá. Su tercera víctima fue Lyuba Biuriuk. No somos expertos en lengua rusa, pero bueno, intentamos hacer la mamada. Para sí, claro. Fue raptada de su pueblo y fue acuchillada 40 veces en el bosque. Le mutiló los ojos y esto se volvería a partir de la tercera víctima en algo común en sus asesinatos. Okay. 2 versiones. Debido a la leyenda rusa que dice que los asesinos no pueden mantener el contacto visual con sus presas, porque se queda reflejado como esta última parte. Ya. Sí, o sea, es que creo que pasa eso lo mismo con no sé si viste la de Wild Wild West. Sí. La película, creo que esa pasa lo mismo, ¿no? O sea, que ves que supuestamente le rompen la cabeza y que lo meten en una máquina y donde proyecta. Es que ¿esa es la idea? Esta era una. La segunda versión es precisamente esa. Okay. Antes, estamos hablando de 1800. Ajá. Pues que era más o menos con el Wild Wild West. Sí, o sea, eso es el siglo XVII, ¿no? El viejo este es el viejo este, ajá, 1800. Bueno, la de Will Smith te habla de un ¿cómo? Es que hay una... Eso hoy. Se llama no sé qué. No, pero el procedimiento de alguna forma no, se llama. Yo te decía como el estilo de la película. Creo que ves que la historia, pues es del viejo oeste, pero con una industrialización muy grande y está muy interesante. Pero muy churra, pero sí, es una película muy entretenida dominguera, si quieres verla así. Pero lo que hacen ellos, se supone, es de que la última imagen que tú ves es que la que se queda captada como si fuera una cinta de película. Como una... Sí existió en su momento la idea que se creía de esta parte. Sí, o sea, se le llamaba oculismo forense, una mamada así.
Pero sí hicieron una prueba con un conejo. Okay. Y sí funcionó. ¿Neta? El conejo sí pudo en el experimento. Sí se pudo ver como fotografía. Los barrotes como de antes de que lo sacrificaran, ¿no? Pero eso no funcionaba. O sea, sí hubo un tiempo en el que funcionó como en corte, o sea, como evidencia forense. No, ¿en serio? Sí, ver, cuéntame. No, o sea, no voy. Sí, o sea, que funcionó. Apoye. Pero no aplicaba para seres humanos porque el ojo del ser humano es diferente al de un conejo. Entonces tiene la captación de luz muy distinta, de luces y de sombras. Entonces la del conejo le permitía, por el tipo de ojo, que no tiene iris o qué, que no tiene, ¿cómo se llama? Blanco, no sé cómo se dice. No soy bueno, oculista, no sé. Entonces a través del conejo se pudo captar esa imagen, pero en humano nunca se pudo hacer. Funcionó en corte con un asesino porque le dijeron que habían aplicado esa prueba forense y el güey como que dijo, ay güey, y ya confesó, pero nunca se pudo hacer en humanos. Es ilegal. Pero bueno. Ay, güey, estamos hablando de 1800, güey, no mames. Pero a ver, es que, por ejemplo, yo he visto esa película porque me gusta mucho. Es que hay una, es que no sé, un estilo que se llama, es que es algo así como punk, no es como Daft Punk, pero es una steampunk, creo que se llama el estilo, donde llevan el contexto como tipo victoriano, en la etapa victoriana, con una parte industrial, ¿no? Exacto, o sea, la industrializada, que mucho se ve en las películas de Gimli, de esta casa. Sí, ya sé cuál es. Por ejemplo, el Castillo Vagabundo, mucho esto de que está de vapor y todo. Exacto, toda esta parte, ¿no? La época victoriana de la industrialización como tal. Entonces, en esa película, la verdad, yo no me había profundizado si efectivamente se había hecho algo real. Existe. Pero lo que dan a entender es de que a partir de ese asesinato, ese caso, la cabeza creo que la ponen en una máquina y no sé cómo está la situación que proyectan como, bueno, lo alumbran y la proyección da la imagen y ya después como que creo que estaba al revés, no sé qué cosa. Pero yo no sabía que sí había como ese experimento. Vamos, no lo descarto totalmente de la historia, pero yo no sabía que la vida. Sí, de hecho fue, estamos hablando de que... Otra vez no estamos sacando del tema, pero bueno. Sí. Por eso te traigo, Felipe, para que... Sí, pero por ejemplo, entonces, la idea o el como, no sé, como el tema de que las víctimas se quedan, bueno, los ojos se queda no el alma, a lo mejor no estamos hablando de un alma, pero sí la imagen del victimario, es por eso también se los quitaba. Sí, o sea, porque había cierta creencia, digamos, popular de que los ojos son la entrada del alma y esas cosas. Pero bueno, fuera del alma, ¿no? Supongo, pues al final de cuentas el ojo capta la imagen, se queda... Sí, o sea, como que esa es una teoría, o sea, de por qué lo... Experimentada, pero... no mames. Y la otra es mira, aquí está, es que lo estoy viendo aquí. Optograma forense. Se popularizó mucho en el 1800, a finales. Sí, optografía forense, se dice. Me hubiera gustado más como Momentum. En 1876. Okay. De la mano de Franz Cristiano Paul. Que era el fisiólogo que descubrió la púrpura visual. No sé qué es eso, pero... No, yo no tengo idea. Sí. Y bueno, como era de esperar, cuando empezaron estos experimentos... la gente se aferró a la idea de que la ciencia de la optografía podía funcionar y era eficaz en optografía, optografía, opto con P, opto, no ortografía. No, opto. ¿Qué será opto? ¿Es un prefijo o qué es? No bueno, no importa, optografía como lectura de algo. Sí, Entonces, y trataron de utilizarla para capturar a Jack el Destripador incluso en 1877. Pero bueno, pues obviamente al final no se pudo hacer, pues no aplicaba, pues, o sea, al final del día. De hecho, el único optograma humano conocido se obtuvo del propio Kuhn, no sé quién sea, el 16 de noviembre de 1880. Y Kuhn, bueno, el apellido, tomó la cabeza... El precursor o el promotor de esta idea. Tomó la cabeza del hombre y creó un optograma de su retina en apenas 10 minutos.
Pero bueno, o sea, la imagen, según esto dice aquí, que deja mucho que desear, o sea, no se ve ni madre. Pero volvemos a lo mismo. O sea, la optografía forense era una parte de la ciencia utilizada en 1870. Que, pues, obviamente ya no es válida. Pero como tal, también hubo otras formas de identificación forense, como era la forma de la cara, de la cabeza, que antes eran válidas en una corte. O sea, que decía, si tienes las cejas así es porque eres un psicópata. Que actualmente todavía como que hay que ser cierto... yo sé qué pedo. Bueno, disculpa, yo soy abogado, o sea, no tengo mucho conocimiento de esto. Pero, por ejemplo, no sé por qué ahorita me causó un poquito de ruido. ¿Cómo el estudio de la ay, ¿cómo se llama? De la milpa. No es milpa. Y de la... Se me fuerte la palabra. ¿Ves que cuando están estudiando esta situación de la pintura, que no es pintura, sino es una expresión mariana o construcción mariana? No sé cómo se llama, ¿cómo se dice? Bueno, ahorita, discúlpeme, la verdad no recuerdo. Pero cuando están estudiando a la Virgen de Guadalupe, ves que todo mundo se centra en los ojos, que porque supuestamente en los ojos se quedó como ahí registrado cómo es que Juan Diego le enseña a los franciscanos la imagen, o cómo se le presenta. Pero ¿es lo mismo? No, pues no sé, güey. Ok, perfecto. Entonces, bueno, volviendo al punto, está muy interesante el tema. Si quieres, luego lo plasmamos, pero ya para que no se nos vayan a ir otras 2 horas aquí. Ya sé. Ya, dilo, Felipe. Discúlpame. Es que yo también tengo tiempo. Mi tiempo también es sagrado. Chikatilo asesinó a otras 3 personas ese año. Ajá. Y entre ellas se encontraba su primera víctima masculina, que era Olive Podshibaev, de 9 años. El cuerpo no se encontró, pero Chikatilo afirmó ser el responsable y él dice que le había arrancado los genitales. La prensa, hasta para este punto, ya estaba hasta cierto punto enloquecida con la parte de un asesino en serie. Porque el modus operandi era siempre el mismo, sus víctimas siempre se encontraban en los bosques con indicios de violencia y sadismo, y en ocasiones les faltaban miembros a las víctimas. Siempre se trataba de niños, niñas y chicas jóvenes, y entre ellos había muchos que habían en su momento escapado de casa. Sí. Se dejaban convencer fácilmente, agradecían la ayuda de una persona adulta, en los sistemas de transporte local. Y los niños con estos transportes pues no estaban familiarizados. Hay que tomar en cuenta otra segunda actividad, digamos, que ayudaba mucho a Chikatilo para asesinar niños, que era la parte de que en la Unión Soviética los niños eran criados para que obedecieran a los adultos. Era de Sí, o sea, como decir, los adultos son la ley, tienen la razón. Okay. Y los niños eran criados de esta forma, de que el adulto era alguien que nunca te iba... autoridad y que nunca debe cuestionarlo. Sí, ya. Uh-huh. En 1982, el 11 de diciembre, Chikatilo se encontró con una niña de 10 años llamada Olga Stalmachenok en un autobús a la casa de sus padres en Novosatinsky. Discúlpenos el ruso, no nacimos allá. Y la persuadió para dejar el autobús con él. Fue vista por última vez por un compañero de viaje, pero él sí informó que un hombre de mediana edad había llevado a la niña firmemente de la mano. Chikatilo atrajo a la niña a un maizal en las afueras de este lugar, la apuñaló en más de 50 veces alrededor de la cabeza y el cuello, le arrancó el pecho y le extirpó el intestino inferior y el útero. En 1984, el número de víctimas fue en ascenso, ya iban 15 personas. Chikatilo los elegía entre la multitud en estaciones ferroviarias y en paradas de autobús, y con algún pretexto pues los convencía para que los siguieran a la zona boscosa. Bueno, ahí ya nada más los apuñalaba, y casi todas las víctimas, la mayoría a partir de la tercera víctima, sufrían la mutilación de los ojos. El Instituto Serbsky de Moscú diseñó un perfil de un hombre ostensiblemente normal, probablemente casado, con un trabajo regular, y por el semen hallado en los cuerpos de sus víctimas, se supo que su sangre era del grupo AB. El 14 de septiembre de 1984, detuvieron a Chikatilo en el mercado de Rostov, pues en líneas generales encajaba con la descripción del asesino, pero no pudieron demostrar nada más. Ahora, hay que tomar en cuenta aquí una cosa.
la parte de la perfilación criminal en la Unión Soviética era algo que... Era el primer mundo casi. Pues era una parte capitalista. Entonces ellos no aceptaban como este tipo de estudios, por decirlo de alguna forma. Entonces el psiquiatra que se encargó de diseñar este perfil criminal, pues lo hizo casi escondidas. O sea, casi escondidas ayudó a la policía. Y pues sí resultó ser un perfil bastante cercano. Exactamente. Chikatilo, cuando lo tuvieron parecía un hombre respetable. Y tras hacerle el análisis de sangre, esta resultó de ser del grupo A. Y enseguida fue puesto en libertad sin cargos. Porque no coincidió. Exactamente. Para estas alturas también hay que tomar en cuenta que no había todavía las pruebas de ADN, sino solamente el tipo de sangre. Entonces no pudieron hacer coincidir la sangre la sangre con el semen, porque pues eran dos sustancias diferentes. Exactamente. Y solamente pues no coincidió la sangre con la sangre. Sí, pues obviamente. Porque en realidad en sí no había sangre de él, solamente había semen. O sea, exactamente. Ya. Mira, qué interesante lo que se puede aprender. Y para estas alturas, los archivos de la policía contenían datos de unos 26.500 sospechosos. Que ninguno coincidía al 100%. Exactamente. Cuando apareció el cadáver número 30, los periódicos pues ya empezaron a dar noticias del posible asesino en serie. Y todos, el perfil que daba la Unión Soviética era que podía ser un retrasado mental, que podía ser un homosexual. Sí, porque claro, o sea, un ciudadano comunista ejemplar pues no puede matar. Solamente un homosexual. Un moral retorcida. Esto ya quisiera verlo, te van a matar. Ay, síguele, güey. Ya te expliqué a qué me refería, Felipe. Ya sé, pero se escucha muy feo. Te voy a denunciar con la CONAPRED. La madre. Uy, qué miedo. ¿Ya viste a Yostop? ¿Dónde está? Pero que pues eso sí cometió un crimen, creo yo. Pero bueno, cada quien sabe. No solamente tú, sino la Fiscalía del Estado de México. ¿Qué creo yo para no meterme en pedos? Dije, no voy a hacer que diga lo que me ve. Pero en fin, luego. Seguimos. Bueno, ¿qué? Sí. Posteriormente, Chikatilo fue acusado de haber robado un rollo de linóleo de su oficina. El linóleo es como el tapiz, el papel, el laminado, el piso laminado. 7 meses después, con ese caso aún pendiente, fue arrestado por comportamiento impropio en la estación de autobuses de Rostov y fue sentenciado a 15 días de prisión. Pero por el robo. Por el robo, pero la policía ya creía que él era el asesino. Así que compararon la sangre de Chikatilo con el semen encontrado en los cuerpos de las víctimas. Negativo. Y pues no era el mismo tipo de sangre. Fue sentenciado a 1 año de cárcel por el robo de linóleo, pero cumplió solamente 7 meses. El 17 de octubre de 1990, ya casi a su clímax, a su arresto, volvió a matar en un bosque cercano a la estación de Donleskov. Y este crimen último absorbió a toda la policía local y sí ya hubo una fuerza antidisturbios de 100 hombres. Pero 2 semanas después Chikatilo volvió a actuar. Y esta vez fueron unos 600 detectives los encargados de investigar a lo largo de la línea de bosques. O sea, ya incluso en esta parte empezaron a disfrazarse de civiles, a estar ahí pues como checando, ¿no? Sí. Haciendo turnos en los bosques, las mujeres policías rusas vestidas como de señoritas, como para... o sea, ya identificando que sus víctimas eran menores de edad. No sé cuál era la mayor. No tenemos así como... Mató a una mujer madura, o sea, de 42 años, que fue su expareja cuando él era joven, adolescente. La mató a ella junto con su hija. Pero por su hija. De hecho, hay la versión es que él le llamó la atención a la niña, pero pues vio que conocía a la mamá. Entonces le convenció a la mamá como de ir a la cabaña pues a ver qué onda. Hizo un picnic así con la niña y con la mamá. Y luego la convenció a la mamá de ir a tener relaciones a la cabaña. Y la mamá dijo, bueno, hija, quédate aquí jugando en el bosque y yo me meto acá. No manches. Y él asesinó a la mamá dentro. Y sale y la niña escuchó los gritos y así como que ¿qué pedo? Se asomó y estaba Chikatilo pues todo bañado en sangre, o sea, desnudo, porque ya estaban desnudos. Con un martillo mató a la mamá. Entonces persiguió a la niña por el bosque, también la mató con un martillo. Y ella fue la víctima más grande de edad.
Ok, pero fue como, vamos, no sé exactamente cómo haya estado, pero su perfil era niñas. Sí. Pero podríamos sospechar que fue para obtener a la menor. Sí, ajá. Ok. Sí, pues entonces, se dice que pudo haber sido por venganza de que se burlaban del de joven. Ok. O por la menor. La atracción, ok. Pero, por ejemplo, de las menores, ¿cuál fue la mayor? ¿19 años? 17. Ajá. Entonces, la menor era de 9 años. De 9, ajá. Entonces, podríamos decir, supongo yo, que había estas policías, a lo mejor no que eran, parecieran, ajá. Que parecieran menores y podría ser... Ajá. Ok, ya. Sí, claro. Entonces, el 6 de noviembre de 1990, uno de los detectives, un sargento llamado Igor Robakov, vio surgir del bosque un hombre con traje y corbata. Mientras observaba cómo este se lavaba las manos en una fuente, advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Y aparte venía todo enlodado como del traje, Sí, que traía traje. No era como concorde, vamos. Ajá. Le pidió su documentación y pues no tenían en realidad motivos para detenerlo más que la evidencia circunstancial, ¿no? Sí, o sea, pero sospechoso no era, o sea, bueno, pues traías como zona boscosa, pues nada más que pero sí apuntó pues los datos y dejó constancia de lo que vio, ¿no? Uh-huh. Pero al día siguiente en esa área se encontró el cadáver de una chica en esa zona, entonces fue cuando que dijeron, a ver. Lo vincularon. Sí, ya inmediatamente lo vincularon. Okay. Entonces, ya tenían en cuenta que el culpable no podía ser otro que la persona que... Ajá. Entonces lo arrestaron el 20 de noviembre otra vez por haber asesinado a 36 víctimas, todos ellos mujeres y niños. Y ahí ya él dijo, oigan, pero pues ya me arrestaron, yo no fui, o sea, ¿qué onda? Sí, o sea, él trató de defender. Ajá, incluso dijo que los iba a denunciar y no sé qué. Vamos, derechos humanos. Claro. Entonces, al final, esto no me queda muy claro, pero pues sí, le pidieron una muestra de esperma, o sea, ya no de sangre. Le pidieron una muestra de esperma. Ok. Pero, vamos, no sabes, o sea, no te queda claro el por qué. ¿Cómo lo dio la muestra? Pues no me queda claro. Ok, ¿cómo lo dio? Pero, no, o sea, es que lo que pasa, por ejemplo, tú me dices, como que estaban muy insistentes en la sangre. Uh-huh. Otra cosa es, sí, perdón, es que traté de condensar el guión para no hacer tanta... no te preocupes, pero yo estoy aquí. Sí. Pero sí tenemos toda la información. Excelente, mi amigo investiga. Como así. Con las noticias. Tenemos toda la información. No la mitad de la información. Estamos inventaneando. Toda la información. Toda la información para ustedes. A ver, cuéntame. Para este entonces, pues ya estamos hablando de 1990. Ya existían las pruebas de ADN. Okay, o sea, ya las investigaciones estaban avanzadas a tal grado que podíamos tener lo que actualmente podemos sospechar. Así es. De hecho, un poquito antes de esta fecha, cuando les llegó un fax por parte de una investigadora, no recuerdo si británica o estadounidense, para informarles que ya no podían ellos, por parte del laboratorio o de laboratorio forense, hacer pruebas para identificar sospechosos con la prueba de sangre, con la tipo de sangre, porque ya existía la parte del ADN, o sea, es que, por ejemplo, fíjate que cuando estábamos leyendo no el dragón rojo, estábamos leyendo... Sí, el dragón rojo, por cierto, sí, es el dragón rojo. Yo en lo personal, yo no estoy tan familiarizado con esos temas criminológicos y todo lo que tú quieras, inclusive criminalística y criminología, no sé exactamente cuál es la diferencia. Y los confundo. Ahí hablaban de que, bueno, estos temas policíacos que mandaban investigar que la madera, que el tipo de madera, sí. O sea, todas esas cosas que de repente tú como ciudadano común solamente ves en CNA, y de repente en CSI y esos programas policíacos. Entonces, en el libro yo empecé a contextualizar la historia de cada proceso para investigar estos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que hay una escena donde uno de los policías se asombra o algo así pasa, donde le dicen, pues hemos investigado el origen de la silla de ruedas, creo que era la silla de ruedas o algo, era como la sustancia que habían utilizado para incendiarla o incendiar la ya me acordé que si era algún componente de la silla de ruedas con la que le ensamblaron. Sí, como que le dicen, tenemos que mandarla a un laboratorio específico para la madera, a un laboratorio específico para la sustancia que utilizaron. O sea, empezaron así como a diversificar
como que los análisis a tal efecto de conseguir una información. Sí. Entonces yo dije, wow, o sea, es que, vamos, creo que está contextualizado. Estamos hablando de 1990 aquí. Ah, no, claro, o sea, lo entiendo. Pero, por ejemplo, creo que la película está ambientada en 1970 o en los 80. No. También es noventera. ¿90s? Sí. ¿El libro? El libro también es noventero. ¿El libro? Ah, bueno, la verdad ahorita no recuerdo. Pero... El libro es como de los 80s, como del 80 y algo ahí está. Es así, bueno, pero está ambientada como en una fecha donde dices, güey, o sea, en esa época, sí, a la actual vemos procesos históricos de los métodos de investigación sobre materiales. Que hay que tomar en cuenta que estos procesos, que también ya lo habíamos platicado, si bien hasta cierto punto son funcionales, son más difíciles como de que les des un talante informativo, vaya, o de interpretarlos. Que funcionen, digamos, como pruebas, como dices, interpretativas, porque funciona en la ficción que se ve más acá. Sí, porque al final te dicen, no sé, utilizaron este tipo de sustancia. Ajá, exacto. Utilizaron este tipo de sustancia para incendiarlo. ¿Y qué crees? El único lugar donde los venden es tal lugar, ¿no? Entonces van al lugar y de repente, oiga, señor, deme sus cámaras para ver quién compró. O usted casualmente sospecha. Por ejemplo, en la película de Stephen... Bueno, no es cierto, en la película de Stephen King no. Pero en la de... se me gusta la película basada en la novela de Stephen King de se me falta... Donde secuestran al escritor. ¿Cómo se llama esta? Misery. En Misery, si te fijas, como que al sheriff se le hace como medio extraño que la chica nada más venga a comprar libros, o como que el vínculo... Hay como que le empieza a hacer ruido. Pero, vamos, no es un proceso de investigación donde digan, el libro tiene tal sustancia o X mamada, ¿no? Simplemente son cuestiones de relacionar, o sea... Exacto, pero por ejemplo, al sheriff se le hace extraño que esta chava compre tanto papel. Si mal no recuerdo, es esa idea, y fue cuando va a investigarla. Entonces, bueno, ya pasa lo que tiene que pasar en la novela o en la película, pero son esos contextos que yo, volviendo a mi comentario, en la novela de Dragón Rojo, yo en lo personal sí descubrí que pues hoy vemos, como tú dices, el ADN, sí, sácale y ya lo descubrimos. Pero hace 5 o 10 años, pues sí, así como que, oye, pues hablar de ADN era de, güey, pues, y más hablar del ADN dentro de procesos de investigación para pues, esclarecer casos que pudieran ser, como en ese caso, violaciones. Sí, no, sí te... O sea, sé a qué te refieres, sí es... Y está interesante porque imaginamos que esta persona es un asesino serial que comienza sus asesinatos 30 años antes. Exactamente. Donde no había... Ahora también, en un país de cierto régimen proteccionista, donde al final de cuentas, pues lo único que había eran cuerpos, y leer un cuerpo en primer momento, pues es difícil. Y sacar de ese cuerpo el semen, pues ya sacabas el semen y sí, pero ahora ¿qué hacemos con el semen? Ahora, el mayor error que tuvieron la policía investigadora rusa fue compararla con el ADN. No soy experto en este tema, pero pues a mí se me haría como lógico sacar el ADN del semen y de la sangre. Sí, digo, pero volvemos. O sea, lo que comparar semen con sangre. Lo que te decía Paco la vez pasada que hablábamos, o sea, hay cierta información que tú y yo tenemos acceso al día de hoy, como mortales que no nos dedicamos a eso, pero pues, en esta época no... La gente que se dedicaba realmente a esta parte no tenía esa información. O sea, para ti, para mí es súper común y más así, ¿sabes? ¿Por qué yo haría esto? No teníamos conciencia histórica. Es decir, pues ahorita vemos, sí, la televisión y todo. Inclusive es uno de los más grandes problemas que tienen. No quiero perjudicar ni dañar a nadie, pero que tenemos los millennials, que de repente decimos, todo ha existido, ¿no? Porque vivimos en un momento donde hay la computadora, pero de repente volteamos hacia atrás y decir, oye, un mundo sin computadora. A mí sí me tocó. No, claro, nosotros vivimos nacimos y nos desarrollamos en una época de transición histórica. Es decir, nosotros, tal vez en tu kinder, pues no había, primaria, desde el primer año no había computadoras. Las veías en los trabajos donde, pues, al final de cuentas... Sí, de disquete. Exacto. Por ejemplo, mi mamá me decía que de repente tenían así información muy, muy, muy compleja. Pero yo me acuerdo que en el segundo año de primaria habían puesto ya computadoras. Pero era la clase de informática. Pero mi mamá no tuvo computadora. O sea, te digo, nosotros vivimos en un proceso de transición tecnológica. Sí, claro. El internet, todo lo demás. Pero ahorita háblale a una persona, oye...
a un niño de, no sé, de 21 años, güey, va a decir, pues yo siempre he tenido un smartphone, yo siempre esto, y nosotros no, o sea, nosotros jugábamos con otras cosas. Entonces, esta es la evolución o la conciencia histórica respecto a temas, que en este caso es investigación forense. Técnica, tecnología, por supuesto. Exacto, entonces sí está como interesante porque Andrei Chikatilo, perdón, es un sujeto de investigación que, para los que nos interesan estos temas, nos rompe completamente la conciencia histórica que pudiéramos tener, ¿no? Decir, oye, ¿por qué duró 30 años sin ser capturado? Claro. Y que digo, vemos que hay varios factores sociales también. Efectivamente. Políticos. Pero el principal contexto es la evolución tecnológica que tienen los investigadores de acceder a información que a la simple vista no se puede. Bueno, y para este entonces, la Fiscalía General de la provincia de Rostov emitiría una orden de detención contra Chikatilo, efectiva a partir del 20 de noviembre de 1990, y ese mismo día fue detenido por la KGB. Y él decía, y cito, ¿cómo pueden hacerle esto a una persona de mi edad? O sea, 1990 ya tenía 70 y... Algo, ya es grande. 64 años. Ok. Ya estaba Pero grande. para esa edad, pues, era grandísimo. En los interrogatorios afirmó que simplemente él era un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución por parte de la policía. De destacar que Andrei Chikatilo llevó a los detectives de la policía a un lugar donde yacían 3 cadáveres que aún no se habían descubierto. Es decir, al final del día él no confesaba sus crímenes, pero después el psiquiatra que le hizo su perfil fue a hablar con él, no para sacarle una confesión, sino como para romperlo, para como que entrar en confianza de alguna forma. Y sí, eso fue lo que sucedió. Al Chikatilo comprender que esa persona que lo estaba platicando con él comprendía, porque como él hizo el perfil, comprendía hasta cierto punto su psique o sus características. Era empático con él. Como que él dijo, pues sí, se rompió, se abrió con él de alguna forma y empezó ya a confesar sus crímenes. Entonces, el 27 de noviembre prometió que estaba dispuesto a aportar pruebas de sus crímenes, pero ya no quería que lo continuaran atosigando con los interrogatorios, porque la forma de interrogar de la KGB, pues era... Sí, güey, no. Sí, o sea, no era de que, oiga, disculpe usted, ¿nos puede confesar todos los crímenes? Pues no. No, era... O sea, claro que no. Entonces, escribió una declaración firmada por el fiscal general que decía, y cito, me detuvieron el 20 de noviembre de 1990 y he permanecido bajo custodia desde entonces. Quiero exponer mis sentimientos con sinceridad. Me hallo en un estado de profunda depresión y reconozco que tengo impulsos sexuales perturbados. Por eso he cometido ciertos actos. Anteriormente busqué ayuda psiquiátrica por mis dolores de cabeza, por la pérdida de memoria, el insomnio y los trastornos sexuales. Pero los tratamientos que me aplicaron o que yo puse en práctica no dieron resultados. Tengo esposa y 2 hijos y sufro una debilidad sexual, impotencia. La gente se reía de mí porque no podía recordar nada. No me daba cuenta de que me tocaba los genitales a menudo y solo me lo dijeron más tarde. Me siento humillado. La gente se burla de mí en el trabajo y en otras situaciones. Me he sentido degradado desde la infancia y siempre he sufrido. En mi época escolar estaba hinchado a causa del hambre e iba vestido con harapos. Todo el mundo se metía conmigo. En la escuela estudiaba con tanta intensidad que a veces perdía la conciencia y me desmayaba. Soy un graduado universitario. Quería demostrar mi valía en el trabajo y me entregué a él por completo. La gente me valoraba, pero se aprovechaba de mi carácter débil. Ahora que soy mayor, el aspecto sexual no tiene tanta importancia para mí. Mis problemas son todos mentales. En los actos sexuales perversos experimentaba una especie de furor, una sensación de desenfreno. No podía controlar mis actos. Desde la niñez me he sentido insuficiente como hombre y como persona. Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba cierta paz de mente y de alma durante largos periodos. Sobre todo, después de contemplar todo tipo de películas sexuales. Lo que hice, lo hice después de mirar los videos de actos sexuales perversos, crueldades y horrores. Chikatilo fue acusado de 53 asesinatos agravados y los psiquiatras del Instituto Serbsky, no obstante, lo veían como un sádico prudente que no sufría ningún trastorno que pudiera impedirle ver que sus actos estaban mal.
se decía, bueno, ellos dijeron que sus actos eran premeditados. Sí. Por esta razón, en octubre de 1991 se dieron a conocer sus resultados diagnosticando que el asesino estaba legalmente cuerdo. El juicio de Andrei Chikatilo se inició en abril de 1992 y duraría hasta octubre de ese mismo año. Con la cabeza rasurada, presenció su juicio desde un cubículo de metal, una jaula, para mantenerlo a salvo de la multitud enfurecida. Lo rasuraron por los piojos, por la cuestión de los piojos. El primer día deleitó a los fotógrafos esgrimiendo una revista pornográfica, pero más tarde, abatido, se quitó la ropa, se meneó el pene gritando, y cito: "Fíjense qué inutilidad. ¿Qué piensan que iba a hacer yo con esto?". Los jueces anunciaron el veredicto que habían nominado. El 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a la pena de muerte y fue ejecutado en una sala sin sonido, es que son antirruido, con un tiro en la cabeza, en la nuca, en la prisión de Rostov, el 14 de febrero de 1994. Y ya. Pues, ¿qué quieres que te diga? Ya lo dicho está. La verdad digo, él es un personaje histórico dentro del contexto, pues, criminológico, de estos crímenes, de asesinos seriales, que trasciende época. O sea, al final de cuentas nace y se desarrolla en ambientes muy bélicos. Como lo dice en su confesión, pues obviamente en una precariedad social, cultural y lo que tú quieras. Y obviamente creo yo que esta centralización de su necesidad sexual, pues obviamente es dentro de un sistema también muy, voy a hablar de este término, pero muy machista, donde el hombre obviamente es como muy importante. O sea, este contexto comunista también tiene sus aportes dentro del hombre viril, o sea, aunque también tiene un factor muy importante femenino, pero el hombre es el que centra toda esta situación sexual y de fuerza, pues, sí. Proveedora. Entonces, vamos, no lo estoy justificando, pero me dan cuentas comprendiendo la situación. Vamos, no es comprensible, como también tú dices, de la moral retorcida. O sea, no estoy haciendo nada de eso. Pero pues es un tema, bueno, en lo personal me interesa, me llamó mucho la atención también. ¿Por qué? Porque también cuando me lo platicabas, creo que también hablábamos de esta sexualización del sujeto víctima. Ajá. Si bien es cierto, él no era homosexual, ni tenía tendencias bisexuales, asesinó a niños. No sé si tengas el dato de cuántos niños eran, pero los asesinó. Sí lo tenía, fíjate, a ver. Entonces, aún y cuando pues en su contexto, bueno, en su perfil en su perfil de criminal, él era heterosexual, pues tuvo como sujeto pasivo o víctimas a niños, ¿no? Sí, sí, la cuestión de él no era, como bien lo mencionas, una cuestión sexual en el sentido de género, o sea, vaya. Perdón, no era... Sí, o sea, algo que vaya en función de hombre o mujer, o niño o niña en particular. Era satisfacer su sexualidad. Sí, y reitero, cosifica al sujeto a tal grado, bueno, a la persona a tal grado, de que si ya no me importa si eres hombre o mujer, si tienes testículo o vagina. O sea, mi satisfacción es la violencia, o sea, el estímulo para yo llegar a un clímax, entendido como clímax, un orgasmo, pues puede ser cualquier cuerpo, ¿no? No, sí lo vi y ¿Era más de uno? ¿Más o menos? Sí. O sea, no nada más fue una persona, un niño así como descuidado de que de repente pues ya no encontró una niña. O sea, sí hubo una reiteración en varones. Sí, no. La mayoría de sus crímenes fueron mujeres, niñas. O sea, ¿nunca experimentó con animales? O sea, nunca porque ves que mucha gente también, sus inicios son como con el maltrato de animales. En este caso, con él no. ¿No? O sea, no hay esta tendencia a esa situación. No, digo, hay que tomar en cuenta aquí que ahí está la tríada McDonald. ¿Qué es la tríada McDonald? La tríada McDonald es, se supone que son las 3 características que tiene un asesino en serie. Okay. Para que sea asesino en serie cuando es niño, perdón, es un infante. Uh-huh. Y la tríada McDonald se refiere a que el asesino en serie de niño o era piromaníaco,
tenían enuresis, se orinaban en la cama o maltrataban animales. O sea, cualquiera. ¿Tiene que darse las tres? ¿O no, nada más con una de las tres? Entonces, o alguna de las tres. Okay. Pero digo, insisto, que también ya lo habíamos mencionado. No por ese hecho sí, o sea, vaya. Hay que pensar lo que va a ser. Ajá, porque, insisto, este estudio de asesinos en secuencia, en su momento se conocían, pues tendía mucho a generalizar las características de la asesino en serie cuando ya sabemos que no es bueno generalizar porque cada uno tiene sus particularidades, exactamente. Entonces, como puede haber asesinos en serie que de jóvenes o de niños sí cumplan mínimo una o dos o tres, puede haber unos que ninguna. Exacto. O sea, que en este caso sí se cumplía una y vamos, le damos credibilidad a esta triada. Ajá. Excelente. Pero bueno, pues terminamos. Gracias. Uy, pues perdón, Felipe. No. O sea, terminamos porque esto se iba a alargar. O sea, hasta podemos estar aquí 4 horas, pero pues tenemos vida personales y la verdad tampoco tienes vida. Tengo vida social, sí, amiga. Aunque usted no lo crea. Gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si disfrutaron este episodio, denle seguir, denle pulgar arriba. ¿Aceptamos comentarios, críticas o alguna sugerencia inapropiada? Estamos libres de... ¿Por qué inapropiada? Nomás, bueno, o bueno, propuesta retorcida que quisieran hacernos. Denle me gusta, comenten en YouTube. Denle lo que le guste. En Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. A Memo. Compartan con sus amigos, su familia, desde el trabajo, el perro, quien sea. Pueden escribir argumentosincómodospodcast@gmail.com y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas aún no hemos aprendido a utilizar.